ya en los estudios de la W. Muy buenos días. Juan Fernando, buenos días. Un saludo también a los amigos oyentes en esta mañana. Nada más indicarles a todos ustedes que tengan un excelente inicio de semana, y aquí arrancamos también las labores a través de 90.1 FM en la segunda emisión de La Hora Clave. Le damos la bienvenida en esta mañana al sociólogo Humberto Chacón. Buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a las personas que nos escuchan. Sociólogo, es importante ir analizando de a poco cómo se empieza a desarrollar la campaña. Más o menos les queda 30 días a los candidatos para lograr buscar que los diferentes votos, inclusive los que aún están indecisos, quienes aún no tienen un perfil claro de lo que quieren, empiecen a optar por una u otra tendencia. ¿Cómo ve el desarrollo de la campaña? Sí, realmente la semana anterior fuimos testigos de una serie de acontecimientos vinculados más que con lo positivo de los candidatos, mejor con lo negativo de los candidatos, ¿no? Toda esta suerte de hallazgos, descubrimientos en torno a eslogans de campaña, en torno a mensajes de campaña que al parecer no tenían, que no eran de propiedad de las candidaturas, no eran creativos, sino más bien eran una suerte de recopilación, de traslado de otros procesos electorales que han sucedido no solamente dentro del país, sino a nivel mundial. Eso da cuenta que las candidaturas en la ciudad de Cuenca son candidaturas que tienen asesoramiento internacional. Pues los asesores internacionales suelen construir una especie de marca publicitaria que lo ubican en los lugares a donde van en calidad de asesores, lo territorializan y lo vuelven viral. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también una serie de eventos a donde han tenido que participar los candidatos, a donde no han ido algunos candidatos, y eso realmente, como digo yo, les está pasando factura significativamente. Y por otro lado también una serie de eventos promocionales de las campañas propagandísticos, ¿no?, que sucedieron el fin de semana, tanto acá por el sector de la Avenida Loja, en el Parque Iberia, como aquel que sucedió también en Ricaurte, sobre todo de los dos candidatos que, a mi entender y de acuerdo con una información que logramos el jueves, viernes y sábado, como equipo privado, no como universidad por supuesto, como equipo privado, un poco vamos mirando la tendencia a que se polarizan dos nombres, el de Marcelo Cabrera y el de Paul Carrasco, con una diferencia mínima que están dentro del margen de error, que no sería del más o menos 3%, que en realidad en términos de porcentaje sería aproximadamente de 3 puntos. Ya. Lo importante allí es considerar que aún existe una población que no ha decidido por quién votar, y esa población representa el 28.22%. Aún es un universo bastante grande, un universo que sí puede generar una tendencia que pudiera traer sorpresas, ¿o no? Yo creo que sí, considerando que Marcelo Cabrera en nuestros estudios tendría el 28.81, el 29%, y Paul Carrasco tendría el 26.41, en tanto que Jefferson Pérez ha bajado significativamente, sus números están por debajo del 20%. Eso nos permite un poco indicar que la campaña se está polarizando entre estos dos candidatos. Otra cosa que quiero decir también, un poco puede llamar la atención estos números, sin embargo nosotros hemos hecho un estudio en todo el Cantón Cuenca, excepto Molleturo y Chaucha. Ahí cabe resaltar que el candidato Carrasco en lo rural tiene mayor aceptación que el candidato Cabrera, en tanto que Jefferson Pérez no tiene muy poquito apoyo en la población rural. Eso es lo que hace que baje significativamente sus números, y un poco yo diría que le ponen en una situación preocupante, ¿no? Tener menos del 20% frente a los dos que están polarizándose, que tienen 29 y 26,
es bastante preocupante, pero claro, está dentro del escenario en la medida en que tenemos un 28.22% de personas que en Cuenca, urbano y rural, no han decidido todavía por quién votar. Sociólogo, es importante poder conocer más detalles de la ficha técnica del trabajo que ustedes han llevado a cabo. ¿Cuál sería el universo considerado para precisamente lograr un error que se enmarca, y usted decía, dentro del 3%? Sí, aquí tengo, sí. Nosotros aplicamos 708 encuestas a nivel urbano y rural. Esto tiene un margen de error del más o menos 3.4%. Aplicamos siguiendo el comportamiento poblacional por grupos de edad, por sexo, etcétera. Es decir, mantuvimos ese comportamiento que en los censos se evidencia, ¿no? Hemos aplicado en todos los lugares, excepto, como le digo, en Chaucha y Molleturo, que en realidad no representan más del 2-3% de la población electoral a nivel del Cantón Cuenca. Por tanto, son datos que tienen alta confiabilidad. Hemos hecho un trabajo con equipo privado de investigaciones, muy, muy potente durante estos 3 días. Hicimos, como se llama, una suerte de barrido, sí, después de que sucedieron estos acontecimientos. Es decir, jueves, si estarían viernes, incluidos algunos temas importantes, como por ejemplo el video de Jefferson Pérez, donde lamentablemente él se expone de una mala manera. También está el tema de las campañas que habrían utilizado cierto material extranjero. Exacto, sí, eso es lo que nosotros quisimos hacer, ¿no? Después de todo este conjunto de acontecimientos no tan buenos para los candidatos, era necesario evaluar qué es lo que estaba sucediendo. Y es obvio que el candidato Jefferson Pérez, que tenía una muy buena aceptación a nivel urbano, va perdiendo esa aceptación significativamente. Lo que también es importante anotar es que el candidato Marcelo Cabrera siempre ha estado con sus números por encima del 30%, sin embargo ahora tenemos el 29%, que en realidad estadísticamente indica que está con una suerte de tendencia a querer sostenerse, ¿no?, a la baja, y querer sostenerse. Sin embargo, lo que llama la atención es la candidatura del prefecto, del ex prefecto, que fue altamente golpeada la semana anterior. Sin embargo, su nivel de crecimiento es significativo. Recuerde que comenzó con 8 puntos, me parece, luego subió a 12, estuvo con 18 en algunas encuestas y ahora ya está muy cerca del candidato Cabrera con el 26% de intención de voto. Pero como digo, esta es una encuesta urbano-rural, ¿no? Si estuviésemos haciendo una encuesta únicamente de la población urbana, entonces otra sería la información. Perfecto. También vale la pena un poquito poder adentrar en esa diferencia que estaríamos hablando de 2 puntos y algo más. 3 puntos. 3 puntos entre Marcelo Cabrera y Paul Carrasco, estos dos candidatos que aparentemente estarían polarizando la campaña y la ruta hacia las urnas del 24 de marzo. Si usted habla de un 3% que tendría el margen de error, ¿es decir que estaríamos hablando de un empate técnico? Yo creo que sí, estamos hablando de un empate técnico, ¿no? Incluso si hubiese una diferencia de 5 o 6 puntos, estaríamos hablando de un empate técnico. En este momento sí me parece que cerramos la encuesta el día sábado. El día sábado había un empate técnico. Cuando hablamos de tendencias, usted se ha referido a la candidatura de Marcelo Cabrera como una candidatura sostenida en el tiempo, que de alguna manera ha bajado, pero que se mantiene. ¿Tiene en algo que ver el hecho de que él de alguna manera sigue siendo alcalde, que apenas ha pedido 10 días de permiso y que seguramente continuará, y con ello también inauguración de obras, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que tiene mucha incidencia aquello. Sin embargo, esa incidencia positiva en cualquier momento puede volverse negativa. Es decir, que estratégicamente el actual alcalde de la ciudad de Cuenca debe mirar el momento para ya renunciar a la alcaldía, de tal forma que no le afecte negativamente, porque la ciudadanía, ¿qué es lo que dice? La ciudadanía dice que está haciendo campaña
en el ejercicio de la alcaldía. Y eso no es ético, ¿no? Eso no es ético. La gente sí dice La eso. gente dice, sí, hay muchas cosas que nos indica la gente que hay una suerte de una propaganda sobrecargada que un poco agrede, ¿no? Agrede. Con el tema visual, Con el tema visual, pancartas. etcétera, etcétera, pancartas. Y la gran pregunta que lleva eso es ¿de dónde están saliendo los fondos para las campañas? Muy bien. También se ha referido, y estoy haciendo un mapeo de lo que hemos conversado hasta aquí, de la candidatura de Paul Carrasco. Habla de 26,41, posiblemente un empate técnico con el candidato Marcelo Cabrera. La tendencia de él ha sido venir creciendo, pero ¿cuánto más pudiéramos esperar que esta candidatura crezca? ¿Es posible que se mantenga en esa tendencia o por lo contrario que en algún momento encuentre su tope, su límite? Sí. Yo creo que el nivel de crecimiento de la candidatura de Paul Carrasco ha sido alta y significativa. Obviamente que deberíamos hacer un análisis acerca de cuál es el límite de su crecimiento, pero creo que no tendrá un espacio mayor a 10 puntos para crecer, ¿no? Yo creo que por ahí va. Es decir, de este 28%, el que más crecería obviamente es el candidato Paul Carrasco, considerando que los techos tanto del candidato Carrasco como del candidato Cabrera, de los tres candidatos, ¿no? Los techos son similares, no de crecimiento. Es decir, la gente por quién no votaría en este proceso electoral. Y claro, si hay un margen de 10 puntos para poder jugar, 10 o un poco más, ¿no? Ahora, claro, es importante también considerar esta suerte de caída de la candidatura del ingeniero Jefferson Pérez. Y la pregunta es si sigue cayendo, ¿a dónde irán esos votos? ¿Tienen un número más concreto respecto de dónde se ubicaría Jefferson Pérez? Porque hay que recordar que en los primeros análisis y encuestas que se dieron meses atrás, él estaba arrancando y bordeando los 50 puntos, es decir, prácticamente... Está con menos de 20. Sí. ¿Tienen una cifra más concreta o únicamente no me han enviado esos datos, solamente tengo los datos de los candidatos que están polarizados? Es decir, que estaríamos hablando de que ha tenido una caída de un 30%. ¿Es recuperable en alguna manera este porcentaje? Suelen decir que en política todo es posible, que es posible tostar granizo, inclusive. Van a tener que suceder una serie de acontecimientos muy significativos, muy importantes para que esta suerte de comportamientos estadísticos varíen. Cuenca es una sociedad mucho más racional, mucho más pensante políticamente, y creo que este momento ya tomó una decisión en términos de identificar a los dos candidatos o permitir que se visibilicen dos candidaturas que de una u otra manera marcarán la tendencia y se han polarizado, obviamente, ¿no? Yo creo que ahí hay incorporaciones de experiencia, sobre todo, experiencia en la cosa pública, y lo que usted indicó hace unos momentos, un poco esa dificultad que tiene el candidato Pérez para comunicarse y comunicar sus ideas, sobre todo en temas tan álgidos como los de equidad de género, como los de interculturalidad y como los de gestión de gobierno mirando desde el sector público. Yo creo que eso es lo que de una u otra manera, sobre todo en la población urbana del Cantón Cuenca, es lo que le ha afectado significativamente. Y lo que a mí me parece que sí le afecta con más potencia es el hecho que la población rural no tiene mayor no tiene mayor apoyo. Presencia y apoyo. La presencia es entre Carrasco, en ese orden, entre Carrasco y Cabrera en lo rural. Porque en Cuenca sí hay una suerte de persistencia en favor de Marcelo Cabrera, pero Paul Carrasco se recupera en lo rural. Sociólogo, en una entrevista anterior que usted nos brindó en este medio de comunicación, usted hacía referencia y traía a la conversación la importancia de estos políticos
de tener una estructura, una organización que de alguna manera ha generado células y que se sigue reproduciendo. ¿Eso le está pasando factura también a Jefferson Pérez? Me parece que sí, realmente me parece que sí, sobre todo en la población rural. Recuerdo que decía, la estructura política de los dos movimientos liderados, uno por Marcelo Cabrera y otro por Paul Carrasco, van a ser significativos al momento de contar los votos. Y eso me parece que está sucediendo. Creo que el alcalde, durante sus años de gestión, no solo como alcalde, sino también como prefecto, ha venido construyendo una imagen política y una estructura política de su movimiento Igualdad. Y Paul Carrasco ha hecho lo mismo, ¿sí? Ha venido sosteniendo y manteniendo una estructura política sólida, cosa que no tiene ninguno de los otros candidatos. Lastimosamente son candidatos. El ingeniero Pérez es un candidato conocido como ciudadano, como deportista, pero no ha tenido la posibilidad de transitar de ser un ciudadano conocido a un ciudadano político. Para eso necesitamos una estructura política que persiste en el tiempo. También vale la pena, y me voy a permitir hacerle la siguiente consulta. ¿Cuánto influyen las redes sociales cuando hoy por hoy prácticamente no se cae ni se zafa nadie? Todo lo que por mal o bien hagan los candidatos termina en meme, termina en los diferentes videos. Al inicio de esta transmisión de noticias incluso hablaba y hacía referencia de un video capturado, me parece, desde un celular al actual alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quesada. Es decir, nada se pasa o queda fuera de las redes sociales. ¿Cuánto influye esto en estas campañas rumbo a las elecciones del 24 de marzo? Yo creo que es muy significativa, es el medio de comunicación más importante que tiene la población en general, pero prioritariamente la población comprendida entre los 16 y los 35 años. La semana anterior existieron 3 acontecimientos que me parece que son importantes. Primero, obviamente, la denuncia de plagio, de copia de la propaganda de Paul Carrasco. Paul Carrasco. Luego esa suerte de meme en el que se evidencia que al fin del día todos terminaron copiando. No, todos terminaron copiando. Y creo que la más importante es aquella que sucedió con respecto al ingeniero Jefferson Pérez cuando asistió a un debate sobre salud contra violencia de género. Contra la violencia de género, sí. Y obviamente captaron un momento del discurso en el que al parecer hace una afirmación contradictoria, efecto, no sé, de la confusión o del desconocimiento con respecto al tema. Y obviamente eso se viralizó sobre todo en este grupo social organizado de las mujeres, ¿no? Sobre todo allí. Y eso se difundió y creo que todos vimos y conocimos. Me parece que eso incidió muy negativamente. Mercados, sectores poblacionales sensibles, precisamente también el tema de género. ¿Cuánto esto es importante? Porque se ve una especial atención en los candidatos. No hay candidato que no se dé la oportunidad, por ejemplo, de acudir al mercado. ¿Cuánto esto influye? ¿Cuán importante puede ser en una candidatura cuando hablamos que en el mercado las personas que no son compradoras, sino que prestan sus servicios a través de estas entidades, no son grupos mayores, no son grupos numéricamente relevantes? ¿Por qué siempre vemos a los candidatos que acuden y van hasta esos lugares? Creo que son espacios de concentración poblacional y como tal es más fácil ubicar a la población que va, no a los comerciantes, sino a la población que visita, sobre todo los días miércoles, jueves y sábado, incluso domingo, las ferias libres o la feria libre en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, entiendo que hay un plan propagandístico que debe entender que esto también se satura. El momento en el que no entendamos que la presencia del candidato en algún espacio está ya a punto de saturarse, entonces allí comenzaremos a perder votos en lugar de ganar votos. Por eso un poco desde hace algunos años el mismo Febres Cordero implementó el puerta a puerta, ¿no? Es decir, caminar por la ciudad, dialogar con la gente. Pero obvio, cuando Febres Cordero era candidato no teníamos ninguna incidencia de las redes sociales y obviamente
el comportamiento de la política tenía otra visión, no tenía otra visión, tenía otros criterios. Sin embargo, ahora obviamente me parece que aquello que yo alguna vez dije aquí mismo es lo que las personas están evaluando, las 3 características concomitantes, ¿no? Juventud, experiencia y propuesta. Creo que de aquí en adelante, más allá de los memes, porque yo creo que ya los memes cumplieron su objetivo fundamental, sí van a seguir existiendo, pero lo que la población va a buscar es una propuesta. Ese 28% que no ha decidido votar, yo estoy dentro de ese 28%, no he decidido votar, lo que quiero es que me muestren con claridad, con objetividad, sobre todo que me muestren con lógica y coherencia su plan de gobierno, qué quieren hacer. Y es más, yo solicitaría algo más de los candidatos. Los candidatos ya deben saber o conocer cuál es el presupuesto que tiene el municipio para un año. Y dentro de sus propuestas, ellos sabrán también qué es lo que deben priorizar. Yo aspiraría y pediría que los candidatos, más allá de hacer la propuesta, al menos me presenten los criterios del plan operativo anual del primer año, del POA, para ver si es que en realidad van o no van a cumplir aquello que prometen. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de levantar datos respecto de las candidaturas a la prefectura? Sí, allí la cuestión está un poco más complicada. ¿Por qué? Porque la población que no decide en Cuenca, urbano y rural, esto no es provincia, ¿no? Así es. En Cuenca, urbano y rural, aún no decide el 47.7%. Es decir, allí todo puede suceder. Sin embargo, hay 3 nombres un poco que están por encima del resto. Y es en el orden que le voy a decir. Aquí sí no le voy a decir porcentajes, sino solamente los nombres, porque son porcentajes que están entrando al 20%, pero no llegan al 20%. Sí, entonces no resulta muy técnico. ¿Están todos ético. Por debajo del 20%? Técnicamente están por debajo del 20%. El orden sería el siguiente. María Cecilia Alvarado, Esteban Bernal y Giovanni Palacios. En ese orden. Así serían los 3 candidatos que este rato tendrían preferencia electoral. No, preferencia electoral, pero mire, si todos ellos juntos no logran el 40%, hay el 47% todavía de personas que no han decidido. Entonces aquí la cuestión todavía está muy potente y aquí habrá que hacer otra consideración, que los 3 candidatos son conocidos en la provincia. Así es. Sobre todo María Cecilia y Giovanni Palacios. María Cecilia es conocida en la provincia porque fue viceprefecta. Giovanni Palacios porque fue ya candidato asambleísta y ha estado en la gestión de gobierno provincial, me parece. Y obviamente Esteban Bernal le hace conocido el hecho de que ya fue nombrado asambleísta por la Alianza Podemos, creo, me parece, ¿sí? Es decir, son 3 personas... Igualdad, creo. Sí, igual. No. Participa. Sí, lo que pasa es que participa, sí está con Podemos, pero en el caso de Esteban Bernal en su momento se debió a Participa. Correcto. Entonces, eso es lo que aún no se ha investigado, qué es lo que pasa en los restantes cantones de la provincia de la Azuay, y yo creo que eso todavía aún no tiene un perfil muy claro con respecto de saber quienes en verdad van a liderar el proceso electoral para prefectos. Estos son los 3 nombres que se vislumbran simplemente y que obviamente tendrían mayores posibilidades para llegar a la prefectura. Amigos oyentes, estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo Humberto Chacón. Él nos ha ofrecido algunas cifras y algunos datos relevantes. En el caso de la alcaldía de Cuenca, los siguientes nombres serían los que lideran las encuestas y tendencias al momento. Pido 1000 disculpas, lamentablemente por temas de salud estoy un poquito complicado. Marcelo Cabrera estaría con 28%, me corrige el sociólogo que nos acompaña, en caso que me esté equivocando, 28%, encabeza las encuestas. 28.81 exactamente, que es 29. 28.81. Paul Carrasco, 26.41%.
Hablamos de un empate técnico por el margen de error que siempre se maneja en una encuesta. Estaría el ingeniero Jefferson Pérez con el menos 20%. Sí, no me mandaron el dato preciso. Así es, vamos a continuar entonces dando lectura. Según lo que se indica también es que para la prefectura de la SUAY, María Cecilia Alvarado estaría con el 20%. Estamos hablando de que en la prefectura de la SUAY no tenemos datos concretos, pero entre todos estarían con un margen menor del 20%, sí. ¿No? Los datos estadísticos los tengo, pero que creo que no es ético este momento mostrar esos porcentajes, considerando que es cerca del 50% que la población no ha decidido. Sí. Muy bien. Sí. Estaría María Cecilia a la cabeza, estaría Esteban Bernal en segundo lugar y Giovanni Palacios en el tercer lugar. Esto camino a la prefectura en estas elecciones de marzo del 2019. Usted tiene la decisión, usted puede cambiar estos números, pero sobre todo, y esperamos, y eso lo ha dicho en esta entrevista el sociólogo Humberto Chacón, que los candidatos sean inteligentes, vuelquen sus esfuerzos a mostrar cómo van a resolver las necesidades, demostrar planes de trabajo coherentes, posibles, no demagógicos, además también soluciones que se claman en la ciudad, movilidad, seguridad, entre otros temas que siguen siendo álgidos aún hoy en el 2019. Sociólogo, algo que quisiera quizás comentar antes del cierre, y le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana precisamente y trayéndonos esta novedad como lo había ofrecido en su momento en la anterior entrevista. Cifras que sin duda traerán consigo pues siempre una cadena de réplicas y contrarréplicas, ¿no? Porque eso es lo que se hace, lo que se conoció la anterior semana algunas cifras de este dato, y ya todos los candidatos que no figuraban dentro de ellas siempre buscarán que el trabajo quede de un lado o se desestime, pero ahí están las primeras cifras. Justamente frente a esos datos que fueron socializados la semana anterior, nosotros creímos conveniente hacer un análisis de todo el cantón, no solamente de la parte urbana y no solo de una muestra de parroquias, sino de casi todas las parroquias, de tal forma que tengamos una suerte de aproximación estadística muy ajustada a la realidad del cantón en su conjunto. Eso me parece que es lo uno. Y lo otro que nos llamó la atención es el hecho que la candidata a prefectura María Cecilia Alvarado recibe el apoyo electoral de quienes votan por todos los candidatos, absolutamente por todos. Hay muchas gentes o personas que votan por Cabrera y votan por Cheche Alvarado. Mucha gente de Paul Carrasco que también vota por Cecilia Alvarado, y mucha gente del candidato Pérez que vota también por Cecilia Alvarado. Creo que también hay dos nombres que asoman en el análisis, que es Jaime Astudillo y el señor, déjeme ver el nombre, no recuerdo. Tal vez Tarquino Orellana. No, es Palacio, me parece, sí. Pedro Palacio. Pedro Palacio, sí. Son nombres que asoman, y también el señor Jara, que me parece que recupera todos los votos de Alianza País. El voto duro del correísmo, como se lo dice. Sí, exactamente, ¿no? Entonces me parece que ese es el panorama en términos generales. Yo creo que si esto va marcando tendencia, vamos a tener un proceso electoral muy competitivo, ¿sí? ¿Difícil que se resuelva en una sola vuelta? No, sí, yo creo que sí vamos a definir en una sola vuelta, pero sí va a ser muy competitivo. Muchísimas gracias, sociólogo, por su tiempo y desde luego habernos ofrecido estos datos que seguro, y desde luego con la calidad que usted representa, ese nombre que ha ido construyendo, serán datos que serán tomados muy en cuenta.
La ficha técnica es basada en 708 encuestas. Se habla de un error del más o menos 3.4%. Esto es importante y esto es algo que no se ha hecho con otras encuestas. Y aplicado urbano y rural, ¿no? Claro, y aplicado tanto en la parte urbana como rural. Y aquí voy a ser enfático. Por ejemplo, en el tema de Sedatos que se dio a conocer, no se dio a conocer la ficha técnica, no. Lo cual de alguna manera desmerece el trabajo, pese que Sedatos tiene un nombre y una reputación también construida. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Obviamente que habrán réplicas y yo no voy a entrar en la polémica. Yo he producido desde mi experiencia investigativa, he producido información para ofrecerle a la ciudadanía. Mi interés no está en ofrecerles los datos a ninguno de los candidatos, puesto que no me encuentro vinculado con ninguno de ellos, sino más bien por esta suerte de responsabilidad social de hacer opinión pública en los diferentes medios de comunicación. Yo siempre he dicho que hablo con información, no hablo con supuestos, y lo que he venido es hablar con información producida con mucha responsabilidad y profesionalismo por quien ha liderado estos trabajos por más de 10, 12 años en la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias. El tema de mi salud, bueno, tiene una razón y ojalá ustedes lo compartan, lo vean para que haya valido la pena. Hicimos el especial que lo hemos titulado Oro o Agua y el día de ayer vio la luz. Hoy estamos reprisando a las 21 horas a través de la frecuencia de la W. Nos fuimos hasta Quimsacocha, tuvimos la oportunidad de ver y revisar el panorama que, por motivo también de la consulta popular que se llevará a cabo en el sector de Girón, tenía que hacerse. Y lo hemos ofrecido con responsabilidad, como siempre lo hacemos a través de la W. Continuamos informando luego de la pausa. Inicia publicidad en la W.